Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy traigo un video muy especial porque viajé personalmente a Buenos Aires, como vieron en el título, a ver el primer show de Luis Miguel en Argentina de este 2024, lleno de polémicas, que ahora que dicen que sí es, que si no es, que si canta, que si no canta, que cómo canta, que cantó mal, que se veía mal, que esto que el otro. Yo les voy a contar mi experiencia y todo lo que filmé para traérselo a ustedes a este canal, para los que no pudieron ir, para que sepan de qué se perdieron, de qué no se perdieron. Y aquí están las pruebas de que viajé, de que fui. Tengo otra prueba pero no la puedo mostrar. Fui con mi tía, fanática número 1 de Luis Miguel desde los 14 años, que lo va a ver, que lo conoce. Así que dije, esta es la oportunidad, vamos a conocerlo, vamos a ver con qué nos encontramos. Si te gustan estos tipos de videos, puedes suscribirte a este canal activando la campanita, dejándome un like y también dejándome algún comentario acá abajo con alguna recomendación para un próximo video. Vamos directo a meternos al meollo del asunto. Vamos a ver uno de los primeros videos que grabé. Obviamente pasó por todas las canciones, las más esperadas, las que no tanto. Un momento un poco torre en algún momento, pero dinámica del line-up, obviamente. El sonido estuvo medio raro. Por momentos el micrófono, la voz de él quedaba muy atrás. En el inicio del show estaba pésimo. La voz de él quedó muy atrás, los coros muy adelante, él no se escuchaba. Por 2-3 canciones fue así. Después, nada, estuvo mucho mejor todo, la verdad. Bien, en realidad. Pero bueno, también son cosas que técnicamente suceden, o sea. Vamos a ver el primer video que encontré en mi galería. Ok, hubo un momento baladas muy interesante que me dejó un poco con gusto a poco y también muy satisfecho, porque esto de hacer un medley con todas las canciones más conocidas baladas, tiene también otro gustito, algo como que es una atrás de la otra y es como que empezás a gritar, pero también te dan ganas de escucharla completa, entonces nada, es como sentimientos encontrados. El control que tiene es maravilloso, eso hay que decirlo. La voz impecable también, pero hay algunas cosas. Escucha ahora. ¡Dale! La gente, te digo, un show aparte. En este momento del recital dije, ay Dios, no sé si va a ser lo que esperaba. Un ahorro total de notas altas y de fatiga vocal. Las primeras canciones fueron eso, o sea, fueron variaciones de prácticamente improvisaciones vocales que ha hecho como para no meterse en una parte del registro compleja que le requiera mucho esfuerzo vocal. Y yo estaba... no sé si no sale en algún video que yo decía, dale, porque te mato. Claro, porque yo fui a escuchar también las canciones como eran, que en sí, obviamente, hace algunas variaciones, como siempre, pero no toda la canción, no en highlight de la canción, en la mejor parte, hacerme una variación para abajo que me deja con, dale. Comprendí también que después tenía que dar 3 shows más, o no sé cuántos, pero un montón, y canta 2 horas sin parar. Por más que tengas toda la técnica del mundo, es muy difícil llegar hasta el último show con una destreza vocal y fresco como recién llegado, ¿me entendés? Lo mismo pasa en una escala menor adentro del show. Sentí muchísimo ahorro vocal, muchísimo ahorro de fatiga. ¿Ves? Eso. ¿Ves? ¡Ay, no! Yo quiero... Ok. Esto también... Qué voz que tiene, por favor. Tiene un color maravilloso. Contrarrestando un poco esa falta de esos agudos con después una potencia que lo caracteriza muchísimo, como para decirnos, che, mirá todo lo que estoy haciendo vocalmente. Yo estoy dando el punto de vista mío como profesor de canto y como cosas que yo sé, recursos que yo sé que se utilizan para poder llegar al final del show, para poder llegar a el último show de todos los que tiene que dar. Viene también de dar shows y cositas que se exageran de gestualidad como para decir, mirá todo lo que me estoy esforzando. Y realmente son cosas muy simples. Todo esto que estuvo haciendo recién... no es nada, la verdad, o sea, pero si lo acompañas con una gestualidad, parece que, uff, Dios mío, la voz que tiene, ¿me entendés? Te lleva a ese punto, que me parece que está muy bien también. Después me sorprendí, porque después vino toda la mejor parte vocal. Ahora vamos a ver. También yo comprendo que estaba un poco frío, ¿eh?
La gente toda loca. Ay, me encanta eso. ¿Ves? ¿Ves? Ay, la cara de ese hombre, por Dios, lo llevaron, lo llevaron. Señor, lo están enfocando. ¿Ves? Toda esta gestualidad acompaña y para mí está buenísimo que lo haga también. Un showzazo, un showzazo. Todo lo que es imagen, todo lo que es escenario es espectacular, fue espectacular. Yo quería esa experiencia. Yo, primero que lo quería ir a escuchar a él, segundo que quería vivir un show internacional como este. Quería tener la experiencia de ver un monstruo de la música como es Luis Miguel, chicos, ya todos sabemos lo que es. Y esto que estaba diciendo que llegó frío, obviamente, nos pasó por al lado, chicos, esto es una cosa que quiero decir. Estábamos en la calle y pasó él con la camioneta por al lado nuestro, todos los que estuvieron ahí, casi nos desmayamos todos. Claro, y a 3 segundos de empezar el show, o sea, él llegó, arma en el escenario, llega, pum, canta, se va. Entonces, por más que esté todo preparado, por más que ya los conozcan un montón, hay cositas que ajustar siempre apenas empieza el show. Entonces, nada, recién empezaba la situación. Todo lo que es imagen, chicos, miren esto. El drum que iba, que venía, las luces, todo espectacular, la puesta en escena maravillosa. Mirá lo que es eso. Hermoso, hermoso mal. Y seguimos con temazos como este. Debajo de la mesa, acaricio tu rodilla. Tiene la capacidad de crear un clima tan maravilloso. Tu mirada realidad. Y respiro de tu ¡No lo que era eso! esa flor de maravilla. Las alondras del deseo cantan buena fidelidad. Me muero por llevarte. A ver, De mi barriga. yo creo que es un performer de la voz. O sea, tiene tantos recursos y tantos efectos que utiliza que realmente puede hacer lo que quiera. Lo que quiera con la voz. Y en vivo es muy impactante. Yo me quedé, después del show, después de todo lo que van a ver ahora, me quedé diciendo, no puede ser como canta. O sea, no puede ser lo bien que canta. O sea, te hipnotiza. En donde yo un beso, con matiz de una ilusión. ¡Oh! Ese portamento. Sin saber qué es lo que hago, si contemplo mis instintos. Una potencia. ¡Dale! Que descubrí. ¡No, no, 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 no! Claro lo que era eso. Los músicos de otro planeta. De otro planeta. Yo nunca en mi vida vi algo similar. Una calidad. El coro se llevaba... ¡Ay, Dios! No, el coro, chicos. El coro. Angelical, majestuoso, impecable. Parecía inteligencia artificial. O sea, a ese nivel. No. Impecable. Dejo los videos un poco más, obviamente sin decir muchas cosas, porque quiero que también ustedes, los que nos pudieron ir, que vean un poco de lo que fue el primer show acá. Mi momento que yo pueda estar sin ti. Voy a tomar un mate. ¡Ah! Se pasa, exagerado. Ay, Dios. El dramático total. Mira. No, no. Chicos, vocalmente es maravilloso. Star. Una A con boca de O. La potencia que genera también. O sea, también está este conocimiento de poder amoldar la boca como para poder generar más potencia todavía. ¡Mar! ¿Te das cuenta? O sea, es un cuerpo que logra espectacular. ¡Ay! Esa es la que teníamos al lado que... Nada, si está viendo esto, te mando un beso de oro. Lo más, esa piba. Bueno, y ahora sí,
Una de las canciones más esperadas de toda la noche, chicos, no sé tú, pero yo necesito escucharlo ahora porque no lo vi desde que llegué acá, no lo volví a ver, así que vamos a escuchar y lo voy a escuchar más fríamente, a ver qué pienso de esto. Acá ya se había cambiado, acá ya viene como toda una parte vocal zarpada. ¿Ves? Esto es súper importante. Un par de rosas blancas. Esa dinámica te va a dar siempre como menos estrés vocal, para que vos llegues a esa parte de no hubo promesas ni juramentos, nada de nada. ¿Entendés? Cuando vos ahorrás potencia, ahorrás estrés vocal, llegas mucho más liviano a esa parte de ahí arriba. Entonces la dinámica busca esto, y él es el rey de la dinámica. Escucha todo esto. Mis horas bajas tu cuerpo de mujer, para ver rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo. Más hablado, menos estrés. No hubo promesa. Dale. ¡Dale! Y ahí yo me recalenté. Porque yo dije, dame un tú, Luis. Porque, en serio, o sea, no sé si se escuchó, pero quiero que escuchen puntualmente la voz, la melodía que hace. Nada de nada. Nada de nada. No me lo bajes. Tú. Igual. Cantando los gritos, obvio. Sí. Ay no chicos, el coro no saben lo que era. Yo quedé, mirá, yo quedé impactado con el coro. ¡Fan! Esos cortes, no, hubieron cortes que le daban un ¿cómo se dice? Un hype. ¿Vos escuchás la voz de él? Desde que empezó el estribillo, ¿escuchaste la voz de él? Yo tampoco. Poco. Mucha improvisación vocal. Porque a ver, es cierto, o sea, ¿cuántas canciones habrá hecho en 2 horas? Entonces, muchísimo... ¿para qué pasó acá? ¡Claro! Acá ya estábamos todos con la cosa de la bar y... Claro, uno ya sabía que estaba un poquito más sueltito. Todos los que fueron, a ver, esto dejando fanatismo al lado, escuchando criteriosamente y siendo objetivo también. Son 300 canciones, no sé cuántas canciones serán. Pasó por todos los éxitos, por todos los hits. No va a conformar a todo el mundo. Es un cantante increíble. O sea, yo haberlo visto ahí en vivo realmente no es nada similar, ni parecido, ni nada a verlo por acá o a lo que capta el micrófono de un teléfono. Piensen en eso también. Verlo ahí la verdad que fue maravilloso. Fue muy imponente. Esa es la palabra. Vocalmente, independientemente a que haya hecho muchas variaciones que a mí no me hayan dado lo que yo quería que vaya a esas notas en esas canciones en particular, no se puede negar y primero la destreza vocal que puede llegar a tener para poder hacer esas variaciones, que muchas fueron improvisadas. Yo me recontra di cuenta porque yo sé cómo es la búsqueda de la nota hasta llegar a una nota dentro de la tonalidad. Esto es un quilombo lo que voy a explicar, pero dentro de la tonalidad tenés un montón de notas que no es la nota principal, pero que armoniza, ¿me entendés? Y que no se va del contexto tonal. La búsqueda de esas notas, la agilidad que tenés que tener. Piensen que él tiene un solo oído también, chicos, porque le han arruinado un tímpano también. Entonces hay que tener muchas cosas en cuenta, pero lo que yo voy es esto. La destreza vocal, el arte que hay que tener para saber a qué nota ir para que quede bonita y que no quede una nota ahí como y ya está. Estoy recontra conforme, más allá de todos estos puntos técnicos que estoy dando. Estoy recontra conforme por el recital la verdad. Viéndolo, independientemente de que sea Luis Miguel, estoy viéndolo como cantante, ¿me entendés? Como show de un cantante. Mírate esto. Ay, no se ve nada, pará. Espero que ahí vean algo. ¿Ves? Estas canciones que no son tan exigentes vocales las cantó de principio hasta el final. Genial. No, una calidad vocal.
Cómo me mata tu mirada. Chicos, el coro, no saben lo que fue. Como siempre te mirá lo que eran las imágenes, no, espectacular. ¡Ay! Ahora ya se viene como de la mitad para el final del show. Obviamente no están todas las canciones, porque tengo una máquina con un rollo así. No. Vamos con uno de los finales. Y acá ya estaba, te digo, prendido fuego. Todos. Una complicidad con los músicos espectacular. Con todo, atento a todo. Como lo suele caracterizar también eso. La verdad que da gusto ver un show así. Los músicos increíbles, mirá lo que son. Acá, esta parte, acá empezó a tirar notas bastante altas. Eso ya es un sol, eso es un la, está por ahí seguro. No sé qué registro tiene. Para mí es tenor. Pero tiene unos graves ahí bastante interesantes también, pero están bastante fabricados, bajando la laringe y todo eso como para darle más profundidad. Tiene unos agudos demasiado potentes. ¡Sí! No, chicos, lo que fue esta canción, por favor, no se la pierdan. La pasó re bien, eso también es una cosa de los que yo estuve viendo en diferentes lugares que estuvieron diciendo de él. Como que se lo vio medio con cara de ano, como que estaba todo mal, como que cantó muy mala onda. Bueno, obviamente no dijo ni hola, ni gracias, ni chau, pero es como toda la vida, como me han dicho. Entonces como que tampoco nos vamos a andar sorprendiendo por algo que ya sabemos cómo es. Son, viste, dos cosas diferentes, lo musical y después todo lo otro personal. A mí yo dije, bueno, dale, que se te caiga un gracias también. Me parece que es una entrada que realmente es prácticamente un sueldo y tirate un gracias. Me parece... Eso me pareció pésimo. Y yo sé que yo voy a recibir una cantidad de hate por estas cosas que estoy diciendo. Yo lo sé, pero no por eso voy a dejar de dar mi opinión y lo que pienso al respecto. Siempre la verdad. Me traje un souvenir con la tía, no podemos decir qué es, pero me lo traje. La mejor mujer que si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡Ah! No, te digo, estuvo joya. Lo que no hemos divertido. No, muy lo más. Sufrí por ti. ¿Ves? Variación, me encanta, fan. Igual hizo muchas cosas que hacen los coros también. Hizo como voces de coro, ¿entendés? Dejó la voz principal por fuera e hizo voces de coro. Lo que yo sufrí por ti. Nota repetida. Nota repetida. ¿Quieres ver? ¿Qué? Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Ay, por favor, esa... ¡No! ¿Lo corté ahí? Me odio. Te puedes marchar. Ahora te puedes marchar. No, quería el tan, 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 tan. Ahora te puedes marchar. ¡Oh! No, tía, no era Isabel. Era de Bikini Azul. Yo lo estoy re disfrutando. Si quieren, adelanten. Estas canciones, por lo general, todas. ¡Ah! Todas evadiendo en la parte de los estribillos la voz principal, ¿sí? Después sí, los que son las estrofas y los precoros siempre lo hizo con la voz principal. Y plena, súper plena la voz. El que tiembla. Sube más. ¿Ves? Para mí es tenor, estoy seguro. Pronto Flash, la chica del bikini azul. Bueno, adelanto.
Estas son como las partes de los medley. Pero, ay, Emanuel, por favor, que no te escuchen cantar así, que te van a dejar de seguir. No es. Acá ya con las cosas en la mano, taca, 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 taca. Pa, 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 pa. No, no, fan, mirá lo que era eso. Es una joda maravillosa. ¿Qué? A ver. ¿Ves? Todo lo que es... Ay. Cállate, Manuel. ¿Qué? ¿Qué? ¡Me estremezco! Voy a ir cortando partes, perdón, porque estoy cantando como un loco. Ay, ¿ves esas cosas? Esas cosas son... le dan un plus, ¿me entendés? Entonces es como que hay sensaciones encontradas en esto de que no cante las versiones como tiene que ser, que son cosas que lo hizo siempre, la verdad. Y todas estas notas agregadas, que son maravillosas. ¿Qué? ¡Qué locura! ¡Me estremezco! Bueno, esto ya... Ahora voy a poner cosas... Perdón, me fui. Yo estoy como cuando alguien vuelve de las vacaciones que quiere obligar a la familia a ver todas las fotos. Bueno, así estoy. Bueno, de acá para cerrar, toda una impro muy zarpada que hizo. Que fue muy zarpado, la verdad. Muy zarpado. No, un showzazo. Espectacular. Espectacular. Yo siento que la pasó re bien en realidad, ¿eh? Todo lo contrario a lo que he escuchado de otros shows que ha dado. Como el que se suspendió, por ejemplo. No. Mirá lo que es eso. A mí vos ya me pones un fuego artificial y yo me voy a ir diciendo que fue un showzazo. ¿Entendés? Y sí, me pones luces que me dejan así, fuego artificial y yo digo, ay, qué maravilloso. No, pero posta, fue increíble. Espectacular. No, estuvo joya. Estuvo joya. Quiero decirles, este es un tipo de video que yo no he grabado nunca, así que no sé cómo va a quedar, no sé si va a ser aburrido, si va a ser entretenido, cómo lo voy a editar, no sé nada, así que nada, espero que les haya gustado. Este fue mi paso por el recital de Luis Miguel, el primer recital de Luis Miguel al que he ido. Quería compartirlo también por todas estas polémicas también que se ha dado, de que si está bien lo que hace, si no está bien, si canta, si no canta. La resultante de este video es realmente decirles, canta increíble, es un cantante espectacular, súper limpio, la voz recontra sana. Yo he escuchado el contacto de las cuerdas vocales maravilloso, súper limpio, ágil, elástico. Vocalmente, salud 100, ahorrando mucho. Por algo puede tener esa salud vocal, por no haberse cagado a palos también. Obviamente acá dejo abierto el espacio de los comentarios para que hagan sus opiniones, para que comenten libremente, den su opinión, a ver si fueron algunos de estos shows. Este fue el show del miércoles, así que si alguien fue también puede compartir lo mismo que yo. Mis chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre que para mí es un montón. Les mando un beso enorme, nos estamos viendo en el próximo video. Besos.